Buenas noches, saludo especial a todos los asistentes a esta tercera conferencia, Oscar, del ciclo de conversatorios Urabá, Memoria de un Territorio. Hoy con una conferencia, una conversación más bien, sobre los animales de Urabá y especialmente sobre el manatí, que también nos ayuda a poder conversar sobre la memoria de los ríos. Entonces, desde el Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó, desde la Biblioteca Pública Municipal, le damos la bienvenida a Oscar Darío Ruiz Henao, escritor, investigador, con quien vamos a conversar hoy sobre el manatí. Esta es una conversación desde la nostalgia, desde la memoria, desde la poética, desde lo patrimonial también del Darién. Más que una conversación científica, es un diálogo sobre las experiencias nuestras, sobre las investigaciones de Oscar, sobre sus escritos y sobre sus hallazgos en la lectura y en la búsqueda de información que nos conecte más profundamente con el Darién. Entonces, bienvenidos todos. Un saludo también a la gente que nos sigue desde las redes sociales y los medios digitales. Oscar, buenas noches. Buenas noches, Willy, muchas gracias, muchas gracias. Sí, cómo ir convirtiendo este espacio en eso, en un encuentro que elegimos. Cuando hay un encuentro, las partes eligen al otro, y eso es lo que queremos, es una sensibilidad desde el Instituto de Cultura de Apartadó que Willy viene liderando. Entonces, agradecerte, Willy, por creer en esto, en este primer ciclo. Este es el primer ciclo y que ya estamos programando el segundo. Y bueno, y agradecerle a la gente de las Mazamorras que hace parte del comité técnico, a la Luisa Amigó que también cree en esto, que es parte del comité técnico, a Vigías, a Camilo Reitoré, que lo vamos a tener dentro de un mes aquí hablándonos de los nativos, los pueblos naturales de Urabá en este primer ciclo. Y bueno, a la gente de la Iguana Soñadora, de la editorial La Iguana Soñadora, del Club de Lectura que nos acompañan acá, ese club de lectura que hoy se reinicia. Y por supuesto, yo no me he cansado siempre pues de hablar de la biblioteca de Apartadó. Lo público es lo público. Esta biblioteca es una de las más lindas de Antioquia. A su directora, que es Lady, que está pues siempre creyendo en esto, y a los que están aquí acompañándonos. Por aquí está Pablo, que ahorita voy a hablar de Pablo y voy a hablar bien porque como está aquí, Pablo me ha acompañado y con él he aprendido mucho de pájaros, él en su condición de biólogo. De hecho, me prestó algunas imágenes que voy a compartir. Willy, esto es esto es un inventario de los animales de Urabá, que es muy complejo porque son los animales de América. En esta esquina, en esta gran esquina, en esta parte tropical, donde confluye un estuario que es el encuentro de las aguas saladas con las aguas dulces debido al atrato. Aquí donde hay entonces un estuario maravilloso, varios estuarios donde están ríos magníficos, el mar Caribe, los bosques, esta cintura. A mí me gusta mucho la cintura del Darién, delgadita, que se pone el istmo del Darién como una cintura, como si América fuera una mujer. Entonces aquí confluyen muchos componentes para hacer de Urabá un sitio de una diversidad biológica maravillosa. Ya sabemos que Colombia es el campeón en pájaros, en mariposas, en anfibios, está entre los dos que más posee. Entonces estamos hablando de algo muy especial, y es recordar que estos animales, estas plantas son patrimonio también. Y bueno, en un territorio que se ha caracterizado por un modelo extractivista, ¿no es cierto? Entonces el extractivismo ha hecho que deterioremos el bosque, los ríos. Willy, tú sabes que el río Apartadó era navegable, uno va a Pueblo Quemado, y Pueblo Quemado está ahí donde nació Apartadó, y se supone que ellos llegaban ahí en embarcaciones. Entonces hemos deteriorado muchos ríos, muchos bosques han sido destruidos, y muchas especies están pereciendo por la intervención humana. Pero por fortuna, en Urabá Darién, digamos que existe la posibilidad de replantear nuestra relación con los animales. Y eso no es posible si no sabemos qué animales habitan, ¿no es cierto? Y si no hay unas políticas para la recuperación de hábitats. Eso es clave. Porque un animal se extingue, Willy, si el hábitat de él desaparece. Nosotros los... Sí, además hay un asunto importante, y es que esta parte del Darién, que es la más poblada entre otras cosas, es decir, lo que conocemos hoy como Urabá,
es la parte más poblada del Darién desde 1900 y ha estado de espaldas al otro lado. Incluso hoy estamos diciendo que necesitamos unos proyectos para estar de cara al mar, Sí. pero estar de cara al mar no solamente significa de cara al Golfo, sino de cara a las selvas del Darién, Sí, a y la a los parte ríos. más importante para las especies endémicas y todas las especies que configuran este lugar tan especial para el mundo, Sí. que es el territorio del Darién. Willy, mira, eso que tú dices es tan asertivo. Yo me acuerdo con Juan Mares hace 21 años cuando en Corpurabá trabajamos como jurados de los concursos infantiles, que nos impactaba ver que en los cuentos, en más de 2000 cuentos, casi ninguno hablaba del mar o de los ríos, porque es la impresión que yo tengo. Hemos vivido de espaldas al mar y de espalda a los maravillosos ríos. Y en ese sentido, Willy, cuando hablamos de la memoria del río, que es muy lindo, porque eso lo construimos vos y yo hablando con Sebas de cómo lo llamábamos la memoria del río, es que el río es un ente vivo, es un Dios para mí, una especie de Dios que tiene memoria. Y en este momento los ríos deben estar extrañando al manatí, los ríos deben estar extrañando el hocico de los ciervos que van a tomar agua. Me imagino que esperan los ríos a que llegue el jaguar a tomar agua, así como los árboles inmensos del Darién deben estar extrañando las patas del águila arpía. Así es como yo quiero, desde ese lugar es que vamos a hablar, desde ver a lo otro, la naturaleza, como nosotros no estamos por encima de la naturaleza. El modelo histórico que hemos constituido es pensar que somos superiores. Aquí es una idea de biocentrismo y el bosque está vivo, el bosque extraña. Entonces los ríos tienen memoria y extrañan al manatí. Antes de pasar a hablar del manatí precisamente, yo quiero mostrarles acá, bueno, con ese elemento que les digo y que es que no podemos seguir viviendo de espaldas al mar, tenemos que contar historias que pasan en el mar, no podemos seguir viviendo de espaldas a los ríos, tenemos que contar historias de los pescadores, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras. Yo pienso que es indispensable recuperar esos relatos, todos esos, digamos, es parte de la memoria, porque lo que pretendemos es el tema de la memoria. Recuerda que la vez pasada hablamos de la conquista española, ¿no es cierto?, de cómo penetraron los conquistadores y cómo tenemos ese, digamos, ese plus en Urabá, es que aquí nace el continente americano, nos damos ese lujo. Hablamos de la tagua, de los tagüeros y de todo lo que influyó en el poblamiento de Urabá y en el desarrollo de la región y de los municipios como los conocemos hoy, la presencia de los tagüeros y de este cultivo tan especial. Sí, sí, que respetando a los bananeros, ¿no es cierto?, pues los tagüeros tuvieron más de 100 años de historia, contribuyeron al repoblamiento, a la estructuración, nace Apartadó, así nace Pavarandó y Mutatá, debido a eso, así como la carretera al mar, que es otro tema, también nos trae campamentos. Entonces, venimos pensando eso desde la conquista, desde la tagua, y ahora un tributo a los animales de Urabá. Sí vamos a hablar del manatí, pero vamos a mostrar algunas especies. Pues yo alguna vez le dije a alguien, el manatí, Óscar, ¿y qué es un manatí? Ahorita se van a dar cuenta que todos los caminos de agua de Urabá estaban llenos de manatí, llenos, poblados. Y resulta que ya prácticamente es muy difícil verlos, a pesar de que todavía Willy ahorita nos va a contar algo, que estuvo hablando con un manatiero, que el manatiero es el cazador de manatíes, que afortunadamente esa profesión está desapareciendo, así como el tagüero también fue una profesión. Entonces me decían, ¿qué es un manatí? Y bueno, y entonces ustedes ahorita lo van a ver, que es un animal muy bello, porque el manatí es un herbívoro, un mamífero, herbívoro marino, vaca marina le decían, desafortunadamente esa idea de vaca de la cual nos vamos a alimentar siempre, es un animal extremadamente pacífico, tierno y muy amoroso, muy amoroso. Pero antes de eso quiero mostrarles un poquito aquí algo sobre el atrato, ¿no es cierto?, las bocas del atrato. El atrato, estos pantanos, estos espacios, los estuarios son el sitio ideal para el manatí, que el manatí viaja desde la Florida, se pasa por la Florida, por el Golfo de México y baja hasta el Brasil. Por ahí dicen que ya en Perú, Colombia y Ecuador están muy aporreados. Afortunadamente en México hay unos programas que recuperan al manatí, en la Florida hay un trabajo muy serio, y bueno, aquí en el Amazonas también hay intentos. Entonces vamos a hablar de 3 especies que son la antillana, especialmente, que es la que está aquí en Urabá, la que llega a Urabá, el amazónico, que también nos damos el lujo de tener 2 tipos de manatís, y el de Senegal, el africano, que está al otro lado.
Entonces esas son las tres principales especies que existen de manatí, y en los ríos entonces ustedes alcanzan a ver aquí. Pero hay una cosa importante, y es que hablamos del manatí porque somos uno de los pocos países privilegiados de tener manatí en nuestros territorios. Es decir, solo hay en África, en el Amazonas y en gran parte del norte del Caribe. Y no hay en ningún otro lugar. De hecho, donde hay mayor número de especímenes juntos es en la Florida y acá. Sí. Porque el africano está ya casi extinto. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos el privilegio aún de que en las aguas del Darién, en el río León, en el río Atrato, haya manatíes, en muy poca cantidad, pero todavía hay. Sí, yo te decía ahorita que ese era uno de mis sueños. Yo iba a iniciar, pero en el desorden de ideas que me encanta, yo iba a iniciar diciéndoles cuál era uno de sus sueños, que pensaran en eso. Yo le dije a Willy, uno de mis sueños, yo que tengo unos sueños bien raros, unas aspiraciones bien extrañas, es ver un manatí. Es una de mis grandes aspiraciones. Hay gente que tiene el anhelo de construir un edificio y tener 15 apartamentos. Yo sueño, es uno de mis... Y yo le decía ahorita a Willy, tan raro, me vine a dar cuenta, no sé cuál es mi obsesión. He escrito 4 cuentos sobre el manatí. Y hay algo, me fascina esa idea. Y es uno de mis sueños poder hablar con un manatí, acariciarlo y ojalá poderlo ver acá. Así como he visto otras especies, que es un encanto no ver una especie que nunca he visto. Eso es una maravilla, es un contacto, yo lo llamo así un contacto con el milagro que está aquí, el milagro está aquí. Entonces ese es uno de mis sueños, yo quiero que piensen ustedes en sus sueños, y si alguno quiere compartir el sueño del manatí, dígame para que nos vamos a buscarlo, y pasamos bien bueno buscándolo, pero no para cazarlo, sino para pedirle perdón por lo que hemos hecho, si me acompañan. Vamos entonces pensando en los ríos, ¿no es cierto? Mire tan maravillosas estas bocas del Atrato, que son los estuarios perfectos para que el manatí entre por todos estos caminos de agua. De hecho, estuve en Puerto Triunfo y me impactó mucho. En Puerto Triunfo hay 3 monumentos al manatí. Yo le vengo diciendo a Willy, ¿cuáles son los monumentos para Urabá? Y yo les decía, el tagüero, el bananero, una palma de tagua, ¿no es cierto? Pero también en Turbo ya lo están haciendo con algunos animales, en Necoclí. Yo pienso que el manatí, miren, en Puerto Triunfo hay unos manatíes hermosos allá en un material muy lindo. Entonces la memoria de los ríos, ¿no es cierto? Nosotros somos privilegiados, ya Willy lo decía, por el manatí, pero también por la cantidad de ríos que hay. Solamente Mutatá tiene 11, 12 ríos, este es el Bedó maravilloso. ¿Qué historias hay para contar del Bedó? Yo creo que ya algunos de ustedes fueron al Bedó, un río entre rocas maravilloso y un río verde azul. Aquí estamos aquí en Puerto Girón, Yo pienso en Ñungo cuando veo esta foto porque están manduqueando, las mujeres de allá están manduco va, manduco viene, y ahí vemos el río León, que el río León tuvo manatíes. En un librito muy bello que se llama El amor de los Caribes, Fray Pablo dice que en 1936-37 había tantos manatíes que los cazaban y se necesitaban antes cazadores de manatí, que porque habían demasiados. Entonces el río León, y ahora en el río León he hablado con algunas personas, la idea es, hombre, qué bueno que volviera el manatí al río León. Entonces tenemos muchos ríos, este es propiamente el Atrato, pues, pero nosotros tenemos aquí, cada municipio, el río de Turbo, el de Chigorodó, son ríos, el Suriquí, que es una maravilla, Truandó. Entonces aquí también este es otro río para recordarles entonces que nuestros ríos guardan la memoria de sus Oscar, animales. Pero hay una cosa curiosa, y es que hace 40 años había manatíes en mucha parte del León y el Atrato, pero recuerde que el manatí puede vivir 70, 80 años. Muy longevo. Entonces puede que muchos de los especímenes que estén en nuestras aguas todavía tengan memorias de esa violencia nuestra hacia ellos. Sí, sí, y por eso, mira, me decía Decio que ellos están, pero que escuchan un bote pasar, pero cuando sienten que el bote se detiene, se esconden y se guardan, a pesar de que son tan amables, porque ellos son amables, son como los mamíferos, como son los mamíferos que son así curiosos, tranquilos. Y me decía Decio que lo cazó, decía, oh, pero sí, uno pasa por ahí, de pronto por ahí, apenas detiene el bote, él se esconde. Tiene que ver con esa memoria que es que fueron 300 años de sacrificar a los manatos, al amantino, que así también le decían, de sacrificar los 300 años.
Entonces vamos como con esto. Ahora, antes de pasar de nuevo al manatí, yo quiero hacerles un pequeño recuento, pues ustedes me dirán cuál es su animal favorito. Ya tienen una tarea, ¿qué sueño tienen? Y si alguno comparten el del manatí, me dicen pues. Aquí tenemos un animal que es, entonces vamos a hacer un breve recuento antes de entrar allá al manatí, ver unos videos y contarles datos puntuales de la influencia del manatí en Urabá. Aquí tenemos a la famosa iguana, la iaguana, como le decía, que fue la primera vez que se escribió sobre la iguana, lo hizo un español, la llamaba en 1519, las yaguanas, que es una voz taína. De hecho, los animales nuestros empezaron a entrar al castellano, y iguana, así como guanábana, es una palabra indígena americana, así como la palabra hamaca. De la iaguanas, que apareció por primera vez escrita y descrita en 1519, es un animal muy especial, que además lo trataban como si fuera una dragona, que era un animal, una especie de serpiente. Este animal yo lo quiero mucho, Willy. A los niños les fascinan las iguanas y son tranquilas, desdentadas, animalitos muy tranquilos. Uno los ve en los árboles permanentemente, con una terrible práctica, que los muchachos todavía van al río Atrato, la cazan e incluso le sacan los huevos y la cocen, que eso es una práctica pues tremenda. Hay que, como ahorita vos me lo decías, hay que la gente deje de hacer ciertas cosas, porque es muy difícil uno decirle al campesino deje de cazar ciertos animales, pero es posible dejar esas prácticas, cambiarlas, y en el caso de la iguana, que ha sido tan sacrificada, y este animalito es muy utilizado en logos, en espacios. Yo creo que este es un animalito muy importante de apartado. Yo adoro este otro, este me impactó mucho porque yo no sabía que existía un cangrejo azul, y la marcha del cangrejo azul, que era histórica. Don Luis Vélez fue el primero en hablarme de la marcha del cangrejo azul hace 50 años. A propósito, Willy, fue don Luis el que me contó también que hasta 1978 se vendía carne de manatí en turbo. Y por ahí una historia de alguien que hizo un chaleco con el cuero del manatí, que para que no le penetraran, porque el tipo era, pues trabajaba en una cosa oscura, y hay una historia toda interesante relacionada con el Cojo Gómez, que él tenía unos chalecos de manatí, que porque era muy fuerte. Entonces ahí vamos viendo este otro animalito, que un niño cuando conoció la historia del cangrejo azul me dijo: profe, y también hay cangrejos amarillos y rojos y verdes. Me llamó mucho la atención, ¿no es cierto? Parece ser que no, yo no conozco cangrejos amarillos y verdes, pero el cangrejo azul sí, y que es muy bello, y que también está en un terrible pues riesgo, porque no lo comemos. Si bien los indígenas lo hacían como un plato tradicional, ya se convirtió en un negocio, y bueno, estamos acabando con la marcha del cangrejo azul. Este es otro animalito muy lindo. Esta es una joya en este inventario para llegar de nuevo al manatí, que es la tortuga caná. Esto es milagroso. Yo tuve la fortuna de viajar, no sé si tú has tenido también la posibilidad, Willy, en Acandí. La vi un Viernes Santo en Acandí, hermoso a verlo ascendiendo, todo ese rito de reproducción, los huevos. Fue una de las experiencias que me transformó en Urabá. Empecé a enamorarme más de este territorio a partir de estos animales que son como un milagro. También hay que cuidarlo, porque la gente está tan loca que se subían en la tortuga, que a ver si podía con ellos, y peor, supimos de gente que se subía a tomar aguardiente ahí. Menos mal en este momento están empezando a hacer controles muy serios. Es un animal muy lindo. Aquí en el Lechugal también están llegando 4 tipos de tortuga, Willy, y están pues en mucho riesgo, pero esto es otro animal que ustedes me dirán cómo hacemos para sacar algunos símbolos de Urabá, ¿no es cierto? Esta es una foto de mi amigo Pablo. Él la agarró, Pablo agarró este animalito. Las serpientes son esenciales en Urabá. Cote Lamus, en su diario del Alto San Juan del Atrato, y del Atrato, en ese libro él se pregunta un día, que estaba por allá en un poblado del Chocó, y dice: ¿por qué hay tan poquitos niños? Pues es que hay demasiadas serpientes y mueren de serpiente. Y veía una gran cantidad de serpientes, y veía cómo trataban la mordedura de serpiente con jaibaná y con rezos. Entonces, las serpientes han sido protagónicas de Urabá, pero tenemos que aprender, Willy, que son muy pocas las que son realmente venenosas, como el 17% no más. Y ellas hay que reubicarlas. Esta ahorita, Pablo, nos dirá, es una cazadorcita, pero esta sí. Esa vez estábamos en Jacuna,
Estábamos con Gonzalo ubicando la ruta de la Tagua, con Gonzalo, el amigo de Jacuna, muy querido él con ese proyecto de la ruta de la Tagua también allá, que bueno, después hablaremos con Gonzalo de nuevo. Esta es la famosa mapana, la pudridora. Es un animal mítico aquí en Urabá por lo peligroso que es. Esa vez que estuvimos allá, pues el señor se iba a volver a matarla y yo le recomendé que más bien la reubicáramos, porque pues no son ellas, somos nosotros. Ah, que es que el jaguar se está comiendo, el tigre pues, el jaguar, se está comiendo las novillas, pues es que usted se le metió al animalejo. Ah, es que las churchas, que la churcha es un nombre, una voz cueva, la churcha, que es la chuchita, que es la zarigüeya maravillosa que anda con sus chuchitos encima, que hay mucha zarigüeya, pues usted se les metió a ellos. Entonces tenemos ese otro animalejo que es muy precioso, ustedes lo conocen. ¿Quién me dice quién es ese señor? Los aulladores. Los aulladores, que cuando uno no sabe que eso es un aullador y uno está por allá cerca de la selva, uno dice, allá viene un monstruo a cogerme y agarrarme, me van a comer aquí. Y es un animal también plácido, tranquilo, hermoso. Está Willy, muy juguetones, y está el otro que es negro, que son muy tranquilos. Aquí en Univán, en el campamento Rodrigo Patiño, estaba preocupado porque una familia de aulladores se hizo detrás del patio de él y se estaban comiendo los mangos que él atrapaba y que el patio lo pusieron para poposear. Entonces estaba un poquito preocupado, pero él decía, qué maravilla, mis vecinos, una familia de aulladores. Quedaron encerraditos ahí y ahí los tienen, incluso a veces los escuchan. Están en riesgo, imagínense, están aquí en el campamento de Univán. Entonces es otro animal magnífico de este territorio nuestro. Ustedes lo han visto y si no lo han visto, vayan poniendo en la lista para que salgan a buscarlo. Hay que verlo, estamos vivos, hay que tener contacto con los animales, hay que ver. Los aulladores todavía se pueden ver viajando por el Atrato. Ahí, si prestas atención, una vez llegas a Bocas del Atrato, empiezas a verlos. Sí, claro, por el río León se mete uno también en Bocas, ahí los ve uno, es fácil verlos y es muy agradable. El macho es tremendo así, todo serio, anda con sus hembras y las hembras con sus crías, es muy protector. Aquí tenemos un animalito que a mí me parece magnífico, adorable, la ranita cocoy, que han dicho que es venenosa, no precisamente, hay muchas ranitas distintas, dendrobates creo que es el nombre científico, y de hecho hay una muy venenosa que es la rana dorada del Chocó. Aquí hace 3 años descubrieron una ranita, apenas estamos descubriendo animales. En Europa, me decía un francés, Willy, que tiene un lugar muy lindo en Capurganá, me decía que él estaba encantado allá donde estaba por la cantidad de insectos y que en Francia ya se habían extinguido el 80% de los insectos. Y nosotros tenemos aquí insectos, rana, lo que uno quiera. Esta es otra maravilla, que no sé si ustedes la han visto, es muy fácil verla cuando uno se entra en el bosque, en la hojarasca o al pie de los riachuelitos. Ellas salen en familia a cazar hormiguitas. Tenemos este pajarito, va a hablar un poquito de los pájaros, va a saltar aquí, si me llaman la atención, si me voy mucho. Willy ya sabe que soy capaz de quedarme hasta las 11:30, pero ustedes no aguantarían pues, pero aquí afortunadamente hay unos dulcecitos de las mazamorras, por si ahorita después de 3 horas, ténganme paciencia. Este es un pajarito que yo amo, este es un vientrizafiro, no soy capaz, Pablo, con el nombre científico, pero Pablo me decía que este animalito es... yo hace 11 años lo fotografié en Sapsurro, jugué con él, encantado, y me dice que es endémico y que está en alto riesgo, en alto peligro este precioso animalito. Yo pienso, Willy, que hay 3 animales magníficos en América. Ahorita ya mencionamos el manatí, está el jaguar americano que viene de arriba hasta Argentina y tenía caminos, ellos viajaban por toda la selva y se subían Centroamérica, caminos para ellos. Y está el colibrí. El colibrí es un animalito, un pajarito que solo se ve en América. Y sobre el colibrí hay todos los mitos, todas las historias que usted quiera, Willy. Y en Colombia hay un colibrí más que en Ecuador, creo que son 165. Tenemos más colibríes que en cualquier otro lugar del mundo. Los europeos vienen solamente a buscar colibríes. Una vez un español en un encuentro de literatura que estuve en Medellín, me dijo, yo vine, además de venir al encuentro, vine a ver si lograba ver un colibrí en mi vida desde España. Es un animalito magnífico. Sobre este pajarito espero que algún día conversemos
mucho más. Aquí está la paloma de la Virgen. No me va a tener aquí Willy me regañó la vez pasada porque le hablemos de pájaro, no, después Oscar, con calma porque te enloqueces con eso. Esta es la famosa paloma de la Virgen, que es muy linda, son pájaros maravillosos. Y dejamos esos dos pájaros, ahorita les voy a mostrar unos videitos también muy rápidos. Esta es la paloma de la Virgen y voy a mostrarle otro animalito que es demasiado hermoso, que es el perezoso. Y si ustedes alcanzan a verlo, ahí lo ven, ¿sí ven? La cría la tiene ahí. Es un animalito prácticamente indefenso. El perezoso, que son dos tipos de perezosos, de 3 y 2 dedos. Este es muy lindo, muy amoroso, y también todo el que ve un perezoso queda encantado y fascinado. Entonces es un inventario rápido de nuestros animalitos para entrar a ver algunos videitos vamos a mirarlos. Antes de entrar otros animalitos rápidamente y ya nos sentamos en el manatí, voy a mostrarles un video que quiero mucho del atrato. Vamos a ver si me lo permite. ¿Cómo le digo acá? En este. Sí. Este es en el atrato que estábamos, miren la maravilla de los ríos, la memoria de nuestros ríos, los niños fascinados jugando en el atrato. Algo me llamó mucho la atención, Willy, los niños jugaban con unas embarcaciones que ellos hacían y el gran sueño de los niños del atrato era tener su propia embarcación, pero es un juguete que ellos mismos creaban. Es magnífico, como les digo, recorrer nuestros ríos. Que te impresiona, el río se crece y cambia de color. Luego llega la niebla y uno se siente en el atrato. Yo no conocía la lluvia en el atrato y es encantador. Y los niños salen a jugar y a bailar. No alcanza a mirarlo, pero la niña sale a bailar. Quería mostrarles un poquito pues como lo que es este territorio de la memoria del río. Aquí hay otro videito que voy a pasar rápidamente a este, que es el pajarito que yo quisiera que fuera el emblema de apartado. El atrato, me decía, en medio de la lluvia. Mucho generar discusión, porque ya en algunos lugares han escogido un pájaro de la institución. En una universidad tienen al petirrojo, en otra tienen al barranquero. Entonces empieza uno bueno, ¿qué animalito nos representa? Yo he dicho que este animalito, el jacamar, lo vi uno aquí afuera. Es amable, receptivo, como la gente de apartado, cordial, se deja mirar, no es colorido, no es arrogante ni orgulloso. Yo buscando símbolos que me parece que encuadran. Este es el famoso jacamar, colirrufo. Veamos por aquí entonces, este Pablo me compartió, esta es la famosa nutria, robándose los pescados en Jacuna. Oscar. Ese era otro de mis sueños, ver una nutria. Este videito me lo compartió Pablo, encantados, eso es mágico cuando uno los ve. ¿La vieron? Volvamos a ver la ladrona, se había metido allá, había roto ese espacio y no encontró el pescado y se lanzó. La famosa nutria, que son como gatos juguetones. Oscar. Es otro animalito muy representativo. Miremos por aquí este otro que también Pablo nos lo compartió. Esta es la taira, la famosa taira, el perro de monte, viejo de monte. Y mírenlo cómo sale, es muy fácil verlo, en Jacuna se ve, aquí en los caminos, supongo que Juan ha visto mucho. Era una parejita que se estaban, y nosotros estábamos ahí al pie pajareando. La famosa taira. ¿La han visto? No la han visto. En la Luis Amigó la vimos. Yo fui a pajarear allá un ratico y la vimos. 3-4 segundos vimos una taira allá. Es decir, están aquí cerquita de nosotros y a veces Willy están cerca y no los conocemos. Uno le pregunta, Oscar. No los he visto. Vamos con otro rápidamente que es, bueno, este es una joya. Este Pablo también me compartió el ciervo, este es hermoso de cola blanca. En Jacuna yo tuve un encuentro con él, de las sensaciones más lindas. Yo dije, es un ciervo y no la creía. Dicen que trae buena suerte cuando uno se encuentra con un ciervo. Allí en la reserva de ¿cómo es que llama? De la Universidad de Antioquia, la de Tulinapa, yo lo vi allá. Y este Pablo me compartió este videito de este muñecazo. Vemos por aquí otro caballerito que es adorable. Este es en Tiquilunch. Allá tienen una reserva muy linda del cangrejo azul. Mírenlo cómo juegan. Estos lindos también que están en bastante peligro. Este tipo de tití, hermoso, que hay varios tipos de tití. Y se asoman y lo miran a uno. Están aquí afuera de apartado, uno los ve. Los ve aquí en donde queda Confenalco. Ahí en Confenalco nosotros lo hemos ido a ver. Estamos allá viéndolos y pajareando y viendo a estos muñecos. ¿Ustedes los han visto o no los han visto? Hagan una lista, es una maravilla ver estos animalitos.
Ya paso a este, creo que es el último que me queda. Ah, sí. Sobre esto quiero hablar más adelante, Willy. Sitio súper transitado. No, Sitio más transitado. hagamos un trabajo, no sé si a Olga le interesa que hagamos un trabajo bien serio. Son las golondrinas de Apartado. Esas golondrinas son maravillosas y las están intentando expulsar el milagro de Apartado. Que porque hay, que son muchas que hacen ruido, que se poposean sobre los carros. Eso se llama tolerancia. Usted tiene una trapito y lo limpia y los niños son felices. Esto es una cosa magnífica. Yo conozco gente que viene Apartado solamente a ver esto. No, las palomas son distintas. Estas son las golondrinas. Que además la tapera. Este municipio se construyó en un lugar donde hacen una estación de descanso en su viaje. Y el viaje es largo, el que hacen, y hace mucho tiempo están pasando por aquí, tienen esa memoria y por eso siempre vuelven. Claro. Váyanse a las 5:45 para este lugar, siéntense allá con un heladito, vayan con el novio, con la novia, y es un espectáculo de 35 minutos único. Van llegando, vuelan, eso es increíble. Hay que leer un cuento que se llama El Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde, y ahí se explica los ciclos de viaje de las golondrinas y todo el esfuerzo que hacen para llegar a las estaciones de descanso. Apartado es una, y cada noche llegan unas distintas. Al día siguiente emprenden el viaje y llegan otras. Y están dando la vuelta por América muchas, otras irán hasta Europa. Las migratorias, hay unas que son migratorias y otras que son también residentes, y por Apartado pasa mucha ave migratoria. Esta es una joya, no sé, y es lo que yo les digo, hay gente que pasa por ahí con el celular en la mano, pasan caminando y no ven las 3.500, 4.000 golondrinas que son brincando, danzando, y un poco de gente les estaban poniendo bolsas para expulsarlas, que porque les ensuciaba el carro. En vez de adoptarlas y convertir esto en un símbolo de Apartado. Por lo que yo te digo, estamos buscando símbolos de esas cosas bellas de las que Olga quiere hablar. Claro, sí. De hecho, yo estaba proponiendo charlas con los niños ahí en el centro comercial, con los niños, con los padres de familia. Adoptemos la golondrina, no la expulsemos, ¿no es cierto? Con cerraba yo como el ciclo de los animales magníficos, pues es que son muchos, para concentrarnos un poquito en el manatí. Entonces, vamos a hablar del manatí. Contémosles a los asistentes y a quienes nos ven que para esta conversación quisimos traer a un cazador de manatíes histórico que vivió 60 años de la cacería de los manatíes y de la pesca. Quisimos traer al Moya, pero él está ya con dificultades para caminar, para moverse, y sobre todo cuando le dijimos que iba a haber público viéndolo y escuchándolo, con todas las historias que ha escuchado el peligro de extinción en el que está el manatí, y saber que él contribuyó a eso porque cazó muchísimos, le impidió como venir y sentarse con nosotros y hablar y contar sus historias. Mira, que es un manatiero, ¿no es cierto? Los manatieros tienen toda una historia, y ese nombre tan particular, un manatiero. Mira que yo te he hablado de un dato muy particular, que el primero en reportar el manatí para Europa fue Cristóbal Colón, que los vio en 1493, un 8 de marzo, y en su diario escribió sobre el manatí, que vio varias sirenas, pero que no eran tan bonitas, que parecían como señores, con feas como los señores. Él por ahí escribió ese datico, y empezó ahí un misterio sobre el manatí. A partir de ahí empezó la búsqueda del manatí, porque se creyó que el manatí era un pez, pero muy particular, porque manatí significa que tiene mamas. Ella tiene sus mamas y alimenta a sus críos muy bellamente, y es muy responsable. Y Willy me decía, son 4 o 5 años para tener por fin el manato, para tenerlo. Y después de que lo da a luz, él vive con ella 3 años. Sí, pasa un tiempo, como los mamíferos. Tiene que acompañarlo mucho rato. Y además los biólogos y los especialistas que los observan se han dado cuenta de que la madre de alguna forma necesita cada cierto tiempo, cada 15, 20 minutos, tener contacto con la cría, o sea, tocarlo. Sí, muy lindo. Entonces, rarísimo para los españoles en el tiempo de la conquista, qué pez tan raro, un pez, ¿no es cierto? Y solo hasta 1800 Humboldt vino y dijo, esto no es un pez,
esto es un mamífero y empezó como ese Es proceso un mamífero herbívoro, herbívoro, sí, Porque con todas las características. solo consume plantas flotantes que están en los ríos y en los estuarios donde ellos habitan. Muy hermoso. Miremos aquí un videito para que vean lo magnífico que es como una dedicatoria, lo vean alimentándolo, es preciosísimo. Ahí hay una descripción, pero vamos a ver solamente el videito, 2 minuticos, mírenlo ahí, lo han dedicado. En el Amazonas, Willy, en el Amazonas los indígenas lo veían como una representación de la maternidad. Y es muy curioso este video porque ella está ahí y está alimentando a su manato, a su cría, pero se le pegó y adoptó a otro más grande, lo adoptó. Es algo maravilloso, ¿no? Entonces mire, lo adoptó y el berraco, venga, y ella no hay problema, ahí la está alimentando, sus mamas están aquí debajito de las aletas. Es un animalito muy tranquilo, ahí del agua se le va llenando como de manguita, como eso, musgo, como musgo. Afortunadamente hay algunas campañas serias. Yo le decía a Willy que sería un sueño tener aquí una pequeña reserva, no sé por qué es tan difícil, para que lo tengamos ahí, para protegerlo con tanto. Vos me hablabas de la ciénaga, ¿de dónde sería? ¿Dónde era que me decía Willy? Sí, es que ya como el territorio del manatí en el Darién está identificado, más o menos desde los años 70. Y lo que dicen los biólogos es que hay como unos territorios cercanos a la desembocadura del río, porque ellos pueden vivir en el río y pasar al mar y luego volver, porque por alguna razón necesitan el agua dulce. Sí, sí, Y ese es el está hábitat de identificado ellos. que hay por lo menos 3 municipios que son claves en los territorios del manatí, que son Carmen del Darién, que es en el medio Atrato, y de ahí hacia abajo Unguía, que es donde está ese complejo de ciénagas del Tumaradó, y luego Acandí, pero ya en la parte más de los ríos. Y ese es básicamente el territorio donde habitan Claro. Los ejemplares que todavía hay en Urabá. Que todavía se han visto, sí, dice que en la boca del roto, alguien decía que además de delfines se podían ver los Hay manatíes. manatíes. Pero lo que pasa en la boca del roto es que hay un complejo de ciénagas. Entonces está la ciénaga de Tarena, está la ciénaga de la Burrera y está un lago cerca de la desembocadura del río donde no se puede pescar porque no hay algas. Entonces ellos han escogido ese lugar y es un lugar donde los pueden ver los pobladores Claro, de esta súper. que es la principal desembocadura del Atrato, Claro. que es la del Roto. Sí, es donde es más ancho el cauce y por donde el río sale con más libertad. Claro que sí, qué rico que algún día pudiéramos tener aquí un espacio donde estén recuperando al manatí, donde los podamos ver. Entonces quería mostrarles… Pero hay una noticia importante y es que hablando con don Moya, él me decía que, bueno, por una razón que no podemos explicar, los 3 grandes cazadores que había en Turbo y en toda esta región del Atrato, todos sufrieron de derrame, Sí, los 3. Y Decía además lo- de eso, pues como ellos habitaron desde Carmen de la Arena hasta la desembocadura del río buscando a los manatíes, cuentan ellos que se tardaban un año entero persiguiendo a una pareja de manatíes y a veces no lograban cazarlos. Entonces ellos vivían la ansiedad de la búsqueda, de la espera, la persecución. Y finalmente ahora reciben las noticias de que en algunos territorios hay manatíes que son visibles, que ya no los cazan, andan sin miedo. Entonces de alguna forma ellos con nostalgia cuentan Sí. que ahora andan los manatíes libres porque ellos están fuera de circulación. sí, y que el manatiero afortunadamente pues debe desaparecer ese oficio, que el manatiero… Sí, mira, que la vez pasada que estuvimos allá en el Atrato y que pudimos hablar con Decio, me impactó mucho que nos dijo, y me gustó ese imaginario que se había tejido en el Atrato, y es que los antiguos manatieros estaban muriendo de derrame, y eso se regó por el Atrato. Y él me dijo, acabo de venir 8 días antes de un primo mío que era manatiero, y estaban preocupados. Y me llamó mucho la atención de Decio porque tenía en la camisa algo que decía, cuidemos al manatí. Y ha pasado mucho, con gente que era cazadora, se da cuenta, cómo así, reacciona y vienen a protegerlos. Yo ahorita le decía a Willy, si el manatí es un animal tan magnífico, tan precioso, tan amoroso,
¿Qué sentiría un manatiero cuando mataba a la madre y el manaticito ahí pegado y además ellos se lamentan de una manera dolorosa? Gabo tiene un escrito que ahorita les va a leer que vio un manatí atrapado hace como 60 años, Gabo, en el Magdalena, y la forma como lloran, como chillan es impresionante. Entonces yo supongo también que todo eso debe haber conmovido a los manatieros, Willy, en medio de sus casas, que pues no es lo mismo uno atrapar un pez grande que no está chillando como tal, en cambio un manatí con todo ese componente mamífero, materno, pues debe ser bastante complejo y conmovedor, ¿no? Claro, además los manatíes tienen una inteligencia enorme y un oído muy, muy preciso. Entonces, lo que me contaba este cazador es que él tuvo una larga temporada donde su papá, que fue el que le enseñó a cazar, le contaba cuáles eran las prácticas del manatí. Entonces, un poco el silencio era uno de los asuntos más importantes para ser cazador de manatíes. Y él decía, puedo estar hasta 12 horas en las que ni siquiera puedo estornudar, porque si estornudo a 10 kilómetros me puede escuchar un manatí. Te decía el manatiero. Claro, y que entonces además tenía que remar durante mucho tiempo sin golpear la embarcación, sin hablar, para poder estar cerca de un lugar donde come un manatí, que son como 3 formas de encontrarlos, o que te encuentres con ellos de casualidad, por sorpresa, por casualidad, o que descubras un lugar donde come, porque siempre debe dejar un reguero, debido a que el manatí debe comer diariamente por lo menos el 20% de su peso. Y si un manatí puede pesar hasta 2000 libras, tiene que comer entre 120 y 200 libras diarias de, sí, claro de que plantas. sí. Y además de eso, el otro lugar donde los podían encontrar era donde ellos hacían sus deposiciones, porque también son abundantes. Claro, sí. Entonces, todo el aprendizaje y la maestría que había que tener para cazar a estas criaturas, que tenían un oído que escuchaba a mucha distancia, que además ante cualquier indicio de la presencia de un humano desaparecen, y que desaparecen en un lugar y puede que nunca vuelvan a ese punto. Sobre todo lo que hablábamos, la memoria, mira que Decio nos decía eso de que el manatí ya se le había pillado y se alejaba aquí en el atrato. Hay un elemento, Willy, que yo tengo aquí reseñado, que uno de los nombres que le dieron fue el lamantino, ¿no es cierto? Y que habían unas prácticas económicas, hay unas prácticas alimenticias y culturales, ¿no es cierto?, que se dieron también. Y en ese sentido, mira que aquí hablan de que tanto en el Darién como en el Amazonas se utilizaba como práctica para cazarlos, se hacía con redes. Incluso se habla que habían unas plantas que los atolondraban, como desafortunadamente hacían con el cangrejo azul, que los bejuqueaban, los envenenaban. Entonces los envenenaban y después los remataban con porras, aunque hay que decir que de alguna manera eran las prácticas milenarias de los pueblos indígenas que se alimentan, pero no es para destruir ni para vender al manatí. Mientras que llegó el manatiero, y muchos de ellos eran del interior, y el manatiero empezó a vender como negocio. Aquí hay unos datos muy interesantes. Empezaron a prohibir la caza del manatí, así como se cerró el atrato. En un momento dado se cerró el atrato y se dijo, por aquí no se circula. ¿Y saben qué es lo curioso? Que estos manatieros subían a cazar al manatí y los indios Tule los rechazaban y los atacaban, en gran medida para defender su territorio. Y yo he tenido la sensación de esperanza que también es para defender los animales. Esa sensación tengo. Esa relación de los Tule histórica con los tagüeros, que también les salían al paso, venga, usted viene aquí, ¿a qué? ¿Cómo hace? ¿A qué viene usted acá? Y también pasó, aquí hay una reseña muy interesante sobre los Tule y cómo se enfrentaron a los manatieros. Y se habla de muchos manatíes que en ese sentido, por eso es un símbolo mira, los tagüeros se alimentaron de los manatí, y los mineros, todo el atrato, todas las comunidades negras que estaban trabajando en los ríos, entonces subían los manatieros vendiendo la carne de manatí, que además dicen que es deliciosa y la grasa también es muy útil. Por ahí también. Ahí la otra historia de que luego de los años 50, las empresas madereras, con sus grandes cuadrillas de trabajadores, también apetecían mucho la carne de manatíes, porque se tendrían que adentrar en la selva
y una forma de llevar carne salada y poderla consumir muchos días después era comprar carne de manatí en los puertos principales de el Bajo Atrato. Entonces también esa presencia de las empresas madereras ayudó a presionar la caza de manatí en el territorio. Sí. Y que era como más fácil, ¿no es cierto? Ahí lo cazo en el río, lo cojo, lo preparo y me lo llevo a venderlo. Pero afortunadamente se prohibió y como les digo, los llegaron a perseguir y atraparon a algunos manatieros. Aquí hay un dato de 1772 que atraparon a unos manatieros en el libro de Luis Fernando González, creo que es, en Poblamiento y Territorio del Darién. Es un libro muy valioso. Nos muestra como la historia del manatí, la historia del territorio, y es lo que queremos. Recordar que Urabá es más que esto que vemos hoy en día. Incluso los cazadores que están hoy ya en su vejez, en el final de su vida, tienen historias de persecución, inicialmente por parte del Inderena y ahora por parte del Parque Nacional Natural Los Catíos, que está en el corazón del Darién y donde también hay presencia de manatíes. Claro, claro que sí. Entonces mira, por aquí hay un datico muy interesante, pues volver a que los Cuna, que aquí hay un tema para hablar de los pueblos indígenas, cómo los Cunas han sido defensores de su territorio y combatieron a los manatieros, que algunos fueron arrestados. Aquí se habla de la caza al manatí, que era muy sencilla, aunque los españoles lo hicieron con ballesta también, pero les voy a leer aquí un pedacito. Según el investigador Luis Fernando González, la caza del manatí entre el siglo XVIII y el XIX no había cambiado mucho. Una flecha con una punta fina amarrada a una cuerda larga que tenía en el extremo un pedazo de madera que flotaba. El cazador se acercaba con sigilo en una pequeña embarcación y le disparaba al manatí, quien herido emprendía una desesperada carrera, pero el pedazo de madera como una boya indicaba el lugar donde se encontraba. Al fin exhausto y desangrado, era al lado de la cuerda hacia una playa donde era rematado a lanzazos. Yo lo leo, lo leo pensando en las formas que se utilizaban, porque esto ya, pues que no se repita, ¿no es cierto? Y que ahora cómo hacemos para cuidar al precioso manatí. Oscar, pero no, pues de lo que yo logré conocer, porque en mi infancia, mi familia vivía en Turbo, y íbamos a pasar vacaciones a una aldea de pescadores llamada Marriaga, en un guía, cerca de donde hay una ciénaga, y ahí había presencia de manatíes. Entonces yo siempre iba a pasar vacaciones y estaba el cazador, el manatiero, estaba en la aldea y era un contador de historias. Claro, sí. Entonces él reunía a la gente en la terraza de una de las casas y empezaba a contar sus historias de cacería. Y en ese texto que acabas de leer está textualmente cuáles eran sus herramientas. Y sus herramientas eran una lanza con punta de acero, claro, que tenía un hueco para meter parte del arpón de madera, se amarraba con mucha cuerda, para tener, y se le ponía al final una boya que era de árbol de balso, que lograba desprenderse cuando el manatí presionaba, es decir, cuando ya lo habían arponeado, él empezaba a sumergirse y la lanza empezaba a soltar la cuerda y siempre quedaba la flotación del balso, y esas eran sus herramientas. Pero también con alegría recuerdo que fueron por ahí 2 o 3 veces que yo presencié cazas exitosas de manatíes, pero siempre lo recuerdo esperando, siempre lo recuerdo contando historias y en su embarcación 3 arpones de estos esperando, claro, a encontrar un manatí. Willy, y lo que te digo, como esa evolución, ahora ellos tienen una terrible nostalgia y muchos de ellos sienten mucha tristeza a saber el daño que pudieron haber hecho y cómo de alguna manera eso nos permite. Por eso hay que seguir pensando en traer al manatiero que nos cuente detalles de este territorio. Vamos a empezar como a cerrar, hay 2 cositas más, porque vamos a leer un pedacito de García Márquez y vamos a cerrar con un videito para que ustedes de pronto intervengan. Pero quiero recordar aquí algo, y es, bueno, sí, ya está aquí esta partidita. Sí, vamos entonces, Willy, a leer. Yo cuento una cosa más que me falta de lo que quería como expresar acá, y es que la cacería del manatí está relacionada con la soledad. Con el silencio. Escuchar el silencio del río, ¿no? Porque el manatí es una especie solitaria. Entonces, ¿qué era lo que hacían los manatíes? Cuando empezaban a sentir que los estaban cazando,
se alejaban a las partes más recónditas de las ciénagas o a los lugares más inaccesibles de los ríos. Y hasta allá tenían que ir los cazadores. Pero resulta que a veces los cazadores iban, hacían ranchos, se adentraban en estos lugares, estaban 1 mes, 2 meses en soledad y en silencio, tratando de cazar un manatí y no conseguían cazarlos. Entonces también ellos tuvieron que aprender a escuchar el silencio, claro, y vivir en soledad para hacerle daño a estas criaturas. Y eso sí que se percibe en las ciénagas. Cuando uno está en una ciénaga, en un espacio, una sensación de silencio magnífica, Willy, ¿no? Es uno de los momentos más preciosos que uno pueda sentir en una ciénaga. Los pescadores tienen que tener algo especial, a pesar de lo que decimos que en su oficio tienen que matar animales, pero también hay gente que entra en un contacto con la naturaleza muy especial. Quiero recordar algo que está en la historia del manatí, y es que los cronistas hablaban de un mato, se llamaba un manatí que era famoso en la conquista española, y que los españoles se impresionaron mucho porque un cacique, digamos que lo había como medio amaestrado, y lo tenían en un sitio de agua muy precioso, y los indios iban y lo alimentaban y jugaban con él. Dice la leyenda, y que lo han contado pues cronistas famosos, que los mismos indios se montaban en el manatí como si lo cabalgaran y jugaban con él, que llegaron a montarse 10, dicen y que ellos eran felices cuidando al manatí. Él era su amigo, era el cacique, tenía una relación, porque ellos son muy inteligentes, son muy sensibles y establecen relaciones con el otro. Ahorita vamos a ver un video con el ser humano, y que llega un español de esos curioso, y llegó y lo vio, pero este animal, ¿qué será? ¿Cómo será? Y llegó y lo lanzó, lo aporrió al pobre manatí. Después de eso el manatí empezó a buscar la manera y se logró fugar y se voló, dijo, no, aquí con estos españoles ni modo. Pero fue famoso ese relato entre los conquistadores, porque ellos eran impresionados con un pez que podían cabalgar y que era así de amoroso. Ya sabemos que posteriormente nos damos cuenta que no era un pez, y que los indígenas llegaron a establecer relaciones tan tremendos con ellos, al punto de tenerlos casi que no como una mascota, pero sí era como una relación tremenda. Y a mí me impresiona que cuentan ellos, pues claro, son leyendas en el paso del tiempo, pero lo dicen varios cronistas, Willy, que llegaban a montarse y él los esperaba y cabalgaban en el manatí. Hemos insistido en este tema porque lo que queremos es pensar y despertar conciencia sobre el manatí, así como con el jaguar, con los animales que están en peligro y que son símbolos de un territorio que ha sido extremadamente, digamos que, sobreexplotado con este tema de la extracción y extraer. Entonces es parte de lo que queremos. Yo les voy a mostrar aquí un video, Willy, este video que es muy lindo, que ya es en el Amazonas, para que usted lo mire más en detalle, para que cerremos con la frase de García Márquez, y de pronto algunas preguntas de ustedes. Mírenlo ahí, que es precioso para el que no conoce el manatí. Hay algunos datos. Lo tienen en un sitio en el Amazonas, lo están alimentando. También le decían, la vaca marina que le decían, pero también le decían pez mujer. Pez mujer. Es un video pues de casero que yo bajé de internet. Mírenlo ahí cerquita, imagínense uno con él jugando, nadando. Mírenlo ahí, que parece como un animalito, como un perrito también que se deja querer y acariciar. Lo que decía Willy, tienen que comer mucho. Y si nosotros le dañamos el hábitat a ellos, destruimos las plantas de las que se alimentan, el tabaquillo, me decía Decio que así le decían el tabaquillo. Pues bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y además de que les destruimos el hábitat, los cazamos, después no se sabe qué hacer con la cría. Dicen que en el Amazonas hacían rodelas, escudos para protegerse los indígenas, y que también se hacían látigos con la piel que es tan fuerte. Mírenlo ahí, qué tan precioso ese animalejito. Muy tranquilo, muy calmo, el manatí que queremos recuperar. Y quiero insistir, Willy, soñar algún día con que aquí tengamos un espacio de recuperación, de sanación, donde estos manatís que se han encontrado en el atrato, Pablo me contó algo de un manatí que encontraron hace poquito en el atrato, que uno los pueda recuperar y regresar a su hábitat, y que algún día uno pueda decir, vamos al río León, que hay unos manatís allá.
Eso sería maravilloso para el turismo en Urabá, que uno que viene a, pues, ¿a qué animal vamos? Así como uno va a Candí a ver la tortuga caná, que es magnífico, ir a ver delfines al Roto y poder tener algunos manatíes, y sobre todo libres, pues. Vamos cerrando esta partecita. Aquí en el video también muestran algo de los delfines rosados, pero eso ya es en el Amazonas. Recuerden, este es el manatí amazónico, porque aquí es el antillano, el precioso manatí antillano. No está negrito. Allá es el delfín. Aquí vamos cerrando entonces. Quería mostrarles esto como símbolo de la maternidad, lo familiares que son, lo preciosos que son, y voy a cerrar leyéndoles lo que encontré de García Márquez en su libro Vivir para contar. Miren qué muy lindo lo que dice García Márquez. Gabo en esas memorias nos decía pues que los momentos más maravillosos de él en su vida fue cuando subía por el río de la Magdalena, que subían, eran muchas horas para salir de Barranquilla, llegar a un sitio y luego ir a Bogotá cuando él era estudiante, estudiando bachillerato en Bogotá. Entonces él decía que eran magníficos esos viajes, los paisajes que se veían, los animales que se veían, y para acabar de ajustar venían muchos costeños con él, y entonces armaban la rumba, ahí eran días de rumba, y él cuenta, dentro de esas memorias dice esto del manatí. Una noche de gran luna nos despertó un lamento desgarrador que nos llegaba de la ribera. El capitán Clímaco, conde Abello, uno de los más grandes, dio orden de buscar con reflectores el origen de aquel llanto, y era una hembra de manatí que se había enredado en la rama de un árbol caído. Los vaporinos se echaron al agua, la amarraron a un cabrestante y lograron desencallarla. Era un ser fantástico y enternecedor, entre mujer y vaca, de casi 4 metros de largo. Su piel era lívida y tierna, y su torso de grandes tetas era de madre bíblica. Fue el mismo capitán Conde Abello a quien le oí decir por primera vez que el mundo se iba a acabar si seguían matando los animales del río, y prohibió disparar desde su barco. El que quiera matar a alguien, que vaya a matarlo a su casa, gritó, no en mi buque. Yo creo que queríamos de recuperar esas palabras, ¿no? Qué comentario tan lindo de Gabo. Con esto queríamos como cerrar. No sé, Willy, si quieres añadir algo. Pues invitarlos a reconocer estas especies que son endémicas de Urabá, del Darién, que afortunadamente están en peligro de extinción, pero siguen aquí, y que entre todos tenemos que ayudar a protegerlas, a cuidarlas, a quererlas, porque esas especies también forman la maravilla que tiene este territorio, que es el Darién, y que afortunadamente nosotros estamos aquí ahora para empezar a pensar en estrategias alternativas para cuidar a nuestros animales. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Buenas, no sé si alguna pregunta, alguna anotación final. Muchas gracias. ¿Alguien quiere anotar algo? No sé, Pablo, tú que tienes experiencia con esto. Preguntas, inquietudes, aportes, porque como les decíamos al principio, la conversa era de las experiencias literarias de Óscar, de sus búsquedas en las investigaciones, de mis experiencias también de haber vivido como el ambiente, la presencia de los manatíes, estar en el Darién, conocer como parte de ese territorio que también habitan estas especies, pero pues no nada científico, sino básicamente desde la nostalgia, desde la evocación, desde la memoria. Sí, ese es el lugar, Willy, la memoria del territorio. Esperamos después la gente de Omacha, que estaba aquí haciendo un trabajo lo más interesante, un diagnóstico. Ahí afortunadamente existe Omacha, es como creo que significa, es un nombre especial. Ellos vienen protegiendo al manatí desde hace rato, desde el Amazonas, y han hecho unos intercambios con Urabá, que afortunadamente pues hay gente despertando conciencia, y nosotros lo queremos hacer desde el lugar de la cultura, de la historia, desde la misma literatura. Como les decía, yo me atreví a escribir unos cuentos para niños pensando en que a través de la literatura podemos llegar a la escuela. Esto es más un trabajo pedagógico que científico, entonces ir creando como ese discurso pues que nos motive primero a conocer el territorio, Willy, que ese es el deseo nuestro, y a defenderlo como lo hacía el indio Tirupí, que defendía el territorio de quien se lo quería apropiar o destruir. Y eso es lo que queremos nosotros, que este territorio sea eso, un espacio de diversidad, y donde quepamos todas las culturas y quepan todos los animales.
Así como hay especies en Colombia que están en vía de extinción, pero ya hay programas para recuperarlos y hay un presupuesto asignado a ello, ¿hay algún programa o proyecto para proteger la extinción de este animalito? Mira, de pronto Pablo nos puede ayudar, pero bueno, Mar, tu pregunta es tan interesante porque en la historia de la humanidad, que es de millones de años, han habido 3 grandes momentos de extinción. El tema de la extinción no es un asunto exclusivamente pues de la intervención del hombre, también es un proceso muy interesante. Han habido 3 grandes momentos, lo dice este señor en este libro de Dioses a Hombres, que es un libro extremadamente precioso para mi gusto, y él habla de 3 grandes momentos. Y este es el tercer momento, dice él, este es el tercer momento de la tercer gran extinción que se está dando. Lo que está muy claro es que la intervención del hombre ha sido fatal, así como sabemos también de otros procesos por el cambio de clima, pero quiero hablar de eso. Hay 3 grandes momentos en la historia, que estamos hablando de miles de años, no solamente, porque nosotros somos muy vanidosos, Willy, lo que llamamos casi que cultura es de hace 2500 años no más. Pero hace 11.000 años fue la gran revolución agrícola, cuando el hombre dejó de moverse para ponerse a sembrar. Estamos hablando de hace 11.000 años, pero hace 400.000 años también estaban los seres humanos y los animales en una lucha. En estos procesos de extinción, los que más han sufrido son los animales más grandes. Y de hecho, dice este señor que los animales del océano se han salvado porque están muy allá, pero que en este momento están en gran peligro las ballenas, por ejemplo, los mismos delfines, los grandes animales. Uno ve algo terrible cazando delfines en manada, cazando ballenas, atrapando tiburones. Lo que sí está pasando en el mundo entero, y yo creo que lo has visto, es que hay programas, pero hay países más sólidos que otros para hacer ejercicios de rescate, de inversión. Uno desde el lugar, porque es lo más peligroso para mi gusto, y es el hábitat, porque una vez destruido el hábitat de un animal, no es como nosotros los seres humanos que somos capaces de vivir en el desierto. Llévese usted un oso polar al desierto y se le murió. Nosotros somos capaces de vivir en el desierto, de vivir en el polo. Eso es lo que ha hecho que nuestra especie sea lo que es, esa capacidad de adaptación. Animalitos que no. Hay animalitos que son los animalitos endémicos que solo en ese lugar del mundo pueden vivir y no se mueven de ahí, y si se daña su hábitat, y eso está ocurriendo más. Pero hay algunas campañas, por ejemplo, en cuanto a pájaros, la Sociedad Antioqueña de Ornitología tiene programas muy serios. Para el manatí, sí, claro, Omacha, por ejemplo, que ahorita lo mencionaba en el Amazonas, pero lo que te quiero decir es que hay programas afortunadamente haciendo en distintos países, pero no solamente que lo haga la gente, sino que el ciudadano empiece a conectarse con eso, que la escuela empiece a conectarse, porque estamos demasiado preocupados en nosotros mismos, en nuestras crisis, en nuestros salarios, en la jubilación, pero no pensamos en los animalitos. Pero sí, Mara, afortunadamente, por ejemplo, Macha es una institución que lo está haciendo. En apartado no sé con precisión, pero sé también que Corpuraba ha hecho ejercicios muy valiosos, por ejemplo con la tortuga caná. En el lechugal hay un ejercicio que se está revisando con la tortuga caná y con el cangrejo azul. Pero con el manatí en Colombia, sé de eso, sé que por ejemplo en la Florida, en Miami, en la Florida hay un programa exquisito que hasta de turismo, muy costoso, y hay un trabajo muy lindo de recuperación de estos animalitos donde se pueden ver. Hasta ahí, pero quería como agradecerte la intervención porque me permitió mencionar también el tema de la extinción, porque la extinción es para siempre, se acabó ese animalito para siempre, y estamos en la tercer gran ola de la extinción, donde van a haber muchos perjudicados si no tomamos medidas. Y nosotros aquí, en apartado en Urabá, podemos tomar medidas frente a las especies que ahorita les mencionaba, la tortuga caná que está muy apurreada, el cangrejito que está muy apurreado, esta especie. Primero que todo, pues, qué esfuerzo tan bacano, Oscar, esto de traernos la historia de Urabá de esta manera, desde los animales. No había tenido como el gusto de tener ese camino que nos mostraste hoy. Segundo, me llevo muchas cosas, muy importante lo de los colibríes. Deberíamos de trabajar en ello porque te aseguro que incluso yo ya estaba haciendo bandera con gente para poderlos extinguir, porque tenía el pensamiento que era algo parecido a la paloma. Imagínense pues la ignorancia tan tesa.
Las golondrinas, no, el colibrí es otra cosa, las golondrinas. No, las golondrinas que se posan aquí en el éxito, en el éxito. Entonces sería muy importante que hiciéramos un trabajo alrededor de eso, como hacer un mural ahí que instruya sobre campañas. Campañas animadas, que esos animales, mira pues qué cosa tan grande. Sí, pero mira, Olga, que es un problema de conciencia y de tolerancia ciudadana. De tolerancia, ¿cómo es posible? De desconocimiento. Es más, nosotros como Willy lo vi, una amiga, hace 30 años las golondrinas siempre se han hecho por ahí, siempre han pasado por ahí, están ahí, yo recuerdo desde hace 15, 20 años que yo las veía. Es más, una persona de allá del centro comercial me dijo, oye, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Me dijo, porque me vio preocupado. ¿Usted por qué no nos ayuda a ver si las trasladamos de este lugar al otro lado, al pie del río? Y yo le dije, pues yo voy a ver si hablo con la jefa de las golondrinas, a ver si me dice si sí o si no, porque eso no es así. Además, yo le expliqué, vea, ellas se hacen aquí por muchas razones, ahorita Pablo me ratificará, pero si se hacen al otro lado, allá los gavilanes van y las atrapan en la tarde-noche. Ellas aquí están medianamente protegidas, aquí no vienen los gavilanes, alguien me decía eso, pero que por qué no les decíamos, por qué no hacíamos un ejercicio que las traslademos para allá. En cambio yo le dije, hagamos otra cosa distinta, yo le hago talleres a usted que en el centro comercial, los que quiera, para que conectemos a los niños, donémosle a la gente del centro comercial, y tengo que poner este nombre propio, no es en contra de nadie, donémosles entonces unas toallas con el nombre científico de la golondrina, y que, porque la gente está, es que eso me caga el carro, me lo pudre, me lo daña. Las cosas son más importantes que los seres vivos, eso es absurdo, para mí es absurdo. Y entonces yo le decía, hagamos una campaña, vea, hacemos talleres con los niños, en el municipio ponemos la golondrina como un símbolo, usted le muestra a la gente que usted está haciendo responsabilidad social y ecológica, hacemos un video y usted después se gana premios. Ahí está el ejercicio, pero le propuse eso, Willy, que por qué no regalábamos unas toallas y a la gente los educábamos para que entre poquito, entonces en vez de detestar, estuviéramos limpiando cada vez que se poposeaban. Y no, son las golondrinas. Asómense ahorita, cuando ustedes quieran, Marjorie, yo te invito a pajarear, porque las mulatas están a este lado, que también merecen su espacio, y al lado y abajo del Sena están los gavilanes, las piguas, están las piguas. Es decir, tenemos aquí un poco de pájaros. Ahora, yo conocí una muchacha que casi que le da un ataque, que porque le tiene miedo a los pájaros. Eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Me decía, ay, Oscar, yo le tengo miedo a los pájaros. Y pues no falta el que le tenga miedo a las flores, no faltará, la gente es tan rara que no falta el que le tenga miedo a las flores. Pero ahí hay un ejercicio, Olga, que si te animas tenemos que hacerlo. Yo lo propuse hace 2 años, la pandemia no me dejó, pero venga. Incluso estuve a punto de decirle a la gente del Club de Lectura de la Iguana Soñadora que fuéramos con cartelitos a hacer un plantón y a decir, hay que proteger los animalitos, pues. Pero ya como los plantones están, que tan asustan tanto a la gente. Otra preguntita, ya sabe Willy que yo me alargo. Pablo. Hola, muy buenas noches. Pues mi nombre es Pablo Felipe Ovalle, soy de profesión biólogo y pues siempre he resaltado todo el tema pues que tiene que ver con el medio ambiente. El tema del manatí es un pilar y hay un esfuerzo muy grande que se está empezando a gestar, ¿sí? Como nos lo comentaba aquí Will, desde pequeño veía esa temática con el cazador, pero todo eso ya se ha ido diezmando, tristemente pues biológicamente esas personas ya no están, ¿cierto? Y estamos viviendo una época sí de extinción, pero también una época de mucha conciencia ambiental. Creo que ahora cualquier persona referencia un cazador y hay un rechazo social hacia esas personas, ¿cierto? Ay, que me gustan los pajaritos, entonces los tengo encerrados, hay como un rechazo y tenemos que aferrarnos de eso, ¿cierto? No es educar, ¿sí? Digamos que hay cierta conciencia por los animales, pero es direccionar ese interés por los animales, ¿cierto? Es saberlo cómo direccionar. La Fundación Omacha ha tenido pues como la fortuna de trabajar de la mano de ellos
y son una ONG nacional que lidera el tema de conservación del manatí precisamente y del delfín rosado. Omacha quiere decir delfín rosado. ¿Sí? Con el tema de las golondrinas, ya lo he discutido con Oscar, es un tema también de concientización de las personas. Ya los carros pues y las motos, digamos que ellas hacen sus necesidades, pero es en una línea, vemos que es una línea, eso se pueden hacer una cantidad de cosas para poder saber convivir con ellos, y el tema de educación ambiental ahí es bastante interesante, bastante fuerte, y como sociedad, como veedores del medio ambiente, pues debemos de empezar a actuar a través de los medios y de la concientización, y así sea pues con los panfletos, pero sí vamos a hacer algo de educar y no que cambiarle la percepción, gestionar, digamos, ese cambio de paradigma con respecto a, ay, gas, qué asco, que eso qué, o la ignorancia de esta persona, con todo el respeto de, hey, ¿por qué no mira a ver cómo las cambiamos de lado? ¿Ah? O sea, eso exactamente. Entonces ese es el trabajo fuerte que tenemos, y ya como para concluir un poquito, resaltar la biodiversidad tanto de Colombia como de esta región, y enfocarla hacia el turismo. Nosotros aquí en Colombia estamos enseñados a hacer un turismo para colombianos. El turismo para colombianos es una casa con una piscina. Al europeo, al resto del mundo no le interesa venir a Colombia a meterme una piscina. Tengo piscina en mi casa, o playas, andan por todo el mundo. Lo que quieren ver realmente, o el enfoque que le debemos de dar, es un enfoque de conservación, de empezar a mostrar toda esta riqueza, todos estos animalitos que veíamos ahora, la taira, el perezoso, los colibrís, siendo el único lugar en el mundo donde se ven colibrís. América, en Europa no hay colibrís, en África no hay colibrís, en Asia no hay colibrís, en Australia no hay colibrís, solo aquí, teniendo todo ese potencial. Digamos que el turismo debe estar enfocado como hacia ese punto, y tenemos unos casos muy exitosos, tanto a nivel local, en la zona andina, digamos en Manizales. Un señor tenía una finca de café, dejó el montar eso y ahorita vive el turismo dejándolo montar. La inversión es mínima, y la cantidad de animales que preserva, y la cantidad de turistas que llegan allí internacionales para ver un monte, para nosotros monte, maleza, ¿eso para qué? Eso no genera ingresos, pero realmente sí los genera. Y el caso exitoso pues también de Costa Rica, que, o sea, la concientización que hay en Costa Rica, la preservación de su territorio es impresionante. He tenido la fortuna pues de estar allí y ver ese flujo de personas, de turistas y de conciencia de todo el mundo. El animalito va a cruzar, paremos, que cruce el animalito, se bajan 4 o 5, paran los carros, a ver el animalito, a que cruce. Cambia aquí, no, que pase pues, hágale. Entonces la invitación es a eso, a cambiar como esa visión, y a enamorarnos, a no perder esa capacidad de asombro al ver una hormiguita, al ver la mariposita, al ver una flor, esa capacidad de asombro que realmente es algo que cada vez nos aíslan más esta sociedad, y que realmente es algo muy del ser humano que no podemos como desarraigarnos de eso. Vale, muchísimas gracias a todos por haber acompañado esta actividad, y bueno, esperamos que nos sigan acompañando en las conversaciones que vendrán, en las que aspiramos a seguir hablando de Urabá Darién desde la memoria y el territorio. Sí, no, muchas gracias. Cerrando con algo que lo dijo Olga y Pablo lo recordó, es un asunto de sensibilidad. Pareciera que la sensibilidad no tuviera valor, eso hay que recuperarlo. De toda esta gente la que uno habla, que están administrando cosas, no tienen tiempo a las carreras. Entonces, esto tiene que ver con otro componente. Yo por eso le decía a Willy, también estamos hablando desde la poesía, desde García Márquez, no solo desde la ciencia, sino desde la sensibilidad, la capacidad de asombrarnos, porque están las golondrinas ahí, y ya Pablo lo decía. Aunque desafortunadamente, quiero reiterarlo, conozco personas que las flores los lastiman, y es muy raro eso que pasa con el ser humano de hoy.
Entonces quiero cerrar con eso, Willy, recuperar sensibilidad. Necesitamos eso, que yo creo que la sensibilidad nos puede salvar también. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Arcones de este